Y todos los residuos malignos que había aquí en este agua están ahora por el río, posiblemente ya consumidos por alguna comunidad. Bueno chicos, sigo en Ecuador, en la provincia de Sucumbíos. Me encuentro aquí porque vamos a conocer los cofanes de Sinangoe, que están en lucha en defensa de sus derechos ancestrales después de que el Estado le fuese comiendo las tierras. De hecho, estamos en una parte más alta del río de donde estaba el puente. Os explicaré más tarde qué ha pasado porque ya no existe. Los cofanes Sinangoe viven en un área protegida, pero en realidad son solo ellos los que están protegiendo esta área. Aquí se creó una guardia indígena que lo que hace es monitorear, vigilar y defender el terreno ancestral que les pertenece. Esta guardia indígena nació de la lucha contra el extractivismo y contra la minería. En este vídeo vamos a saber más sobre los cofanes Sinangoe, su lucha, la guardia indígena y por qué es tan importante conservar este terreno. Estamos llegando a una de las casetas donde ellos cada día se reúnen. Estamos aquí haciendo chucula para todo el grupo de la guardia. Es un legado que nos dejaron nuestras abuelas, a base de plátano, donde majamos y preparamos y tomamos, y de eso nos da fuerzas donde quiera que vamos. Si hay un plátano y está en punto de hacer la chucula, pues lo preparamos, porque eso nos ha dicho nuestras mayoras, el plátano es sagrado, y entonces que siempre tenemos que preparar la comida, la chuculita para nuestros compañeros, para ir todos contentos en estos viajes de recorrido. Esta es nuestra licuadora. Vamos ahora a proceder a beber. Chucula o colada de maduro, muy conocido, es muy popular en la Amazonía Norte, en la cultura Siona, Cofán y Siecopay, así que salud. Esto es lo que nos va a dar fuerzas ahora para recorrer estos kilómetros que vamos a hacer. Está bueno. Sí, pero está es que bueno. Yo soy de bebidas frías. Nos han dicho que hoy es un día bastante normal para el río, que no está nada bravo, pero en cambio fijaos cómo está. Ellos se colocan a cada distancia, no sé si os fijáis, pero por aquí hay un grupo de guardia. Está fresquito encima. Lo necesitamos. En 1971 el Estado les quitó el terreno para crear el parque Coyomba Coca. Según los cofanes Sinangoe, este terreno es ancestral y lo hicieron sin su consentimiento. La Corte Institucional de Ecuador reconoció este año que ellos tienen derecho a decidir sobre su territorio, tras asegurar que el Estado no les consultó sobre varias concesiones mineras en sus territorios ancestrales. La comunidad de Sinangoe, tras una victoria judicial contra el extractivismo, ahora demanda al Estado la titularidad de sus tierras, que han sido usurpadas a lo largo de los años. Siguen luchando para prevenir la minería, la caza ilegal y la reserva del lugar. Estamos entrando ahora a una zona donde han dejado cámaras trampas, una manera también para que ellos vigilar a la gente invasora o gente que pasa por estos lugares que no conocen. Bueno, dejamos el río atrás, nos adentramos un poquito más. Mira, allá arriba, es donde está la cámara.
es una piscina que desconocemos todo lo que pueda tener dentro de ella. Una de las piscinas que nos dejó el impacto minero. Es una piscina que está vigente aún. Justo ahora se encuentra por parte del gobierno ecuatoriano haciendo como un análisis para empezar el proceso de reparación, pero ya hace 4 años, desde 2018, que tenemos la sentencia obtenida. Como pueden observar, todos los afluentes de esta piscina pues cae al río Aguarico. Aproximadamente son 16 hectáreas que fueron ya devastadas, lo que quedaron como las piscinas, como estos fuertes impactos ahí. Realmente la sentencia indica por parte del Estado ecuatoriano se debe de hacer la reparación integral de esta área. Tienen que sembrarse o hacer un proceso de reforestación. Conjuntamente con las organizaciones hemos estado presionando al Estado ecuatoriano para que se cumpla esto, presentando una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional frente a este incumplimiento. Creo que gracias a ese proceso es que hoy tenemos aquí presencia del Estado ecuatoriano después de 4 años que no han hecho en absoluto por reparar, por intervenir esta zona, ¿no? Todo esto cae al río Aguarico y en este caso nosotros como nacionalidad vivimos de la pesca. Nuestros hijos se bañan en el río, incluso tomamos esta agua. Entonces esa fue nuestra preocupación principal para que nosotros hayamos demandado ante el Estado ecuatoriano. La naturaleza en sí a nivel mundial no tiene voz, pero aquí estamos los pueblos indígenas como nacionalidades levantando la voz, diciendo se respeten los derechos de la naturaleza, de los territorios y de los derechos de los pueblos y nacionalidades aquí en el Ecuador. Para hacer esta minería empezaban en la orilla. Desde ahí es donde se veían las grúas y iban subiendo, haciendo pequeños huecos en busca de este oro. Siempre pasa lo mismo, no solo afecta el ambiente durante la acción del proceso, en este caso cuando estaba activa la minería, sino el después, los residuos que deja y cómo afecta todo al hábitat natural. Sí, eso antes estaba lleno de agua, pero ya seca. Ahora mismo puede ser que no se note, pero todo esto es una piscina, o era, porque antes todo esto estaba lleno de agua. El problema de todo esto es que me comentaba Cofanes Sinangoe que es probable que esta agua se haya sumergido debajo de la superficie y ha llegado al río. Es decir, todos los residuos marinos que había aquí en este agua están ahora por el río, posiblemente ya consumidos por alguna comunidad. Desconozco, pero hay algunas metodologías. Utilizan cantidades de mercurio, cantidades de cianuro para que el oro pueda juntarse. Son metales pesados, que son cancerígenos. Ya hemos hecho algunos estudios de peces del Aguarico, en donde 2 especies salieron con mercurio alto. Que incluso la ciudad del Aguagrio, que es la capital de la provincia de Sucumbíos, utiliza un 60% del agua del río Aguarico para potabilizar y consumir en el Aguagrio. Entonces son más de 80.000 personas que consumen agua ahí que estarían en riesgo. Estamos ahora casi llegando a la comunidad. Antes se podía acceder con un puente, es el que tengo ahí atrás, bueno, lo que era el puente, porque esto hace unos años se derrumbó. Por desgracia, esta era la única conexión que tenían terrestre. Ahora tienen que ir todos los días por canoa, se tienen que mover obligatoriamente por vía fluvial. El problema es que cuando llueve muchísimo nos han dicho que es casi imposible poder cruzar el río porque bajan muchos palos, así que quien le haya tocado fuera no podrá volver a la comunidad. Esto es lo que queda de puente, que este conectaba directamente hacia aquí. Vamos a ir ahora a la comunidad. Hay que pasar este río, pero es que antes de este hemos pasado otro que no está grabado, pero hay que pasar 2 ríos para poder acceder a la comunidad. Imaginaos esto lloviendo, es imposible acceder. No, es el compañero. Aquí es con donde conectaba el puente que hay ahí al fondo. Y bueno, este ha sido un área grande, tal como observan, hay erupción de tierra que por presión del Aguarico se vino invadiendo y lamentablemente perdimos este espacio como infraestructura escolar. Estamos un poquito entristecidos por el tema de educación porque desde aquí de la comunidad no tenemos un camino como para salir hacia afuera a dar el estudio a nuestros hijos. Perdimos el puente por la mala construcción. Es ahora lo que sí la comunidad estamos trabajando es en tema educativo también, con nuestro propio recurso, aunque sea poquito a poquito aportándonos entre padres y familias y la comunidad entera. Nuestros niños están estudiando en unos espacios comunitarios, con una casa comunal, en cancha cubierta. Recientemente acabamos de construir una casita de madera. En los colegios de afuera no es tal vez para nosotros un colegio
que nosotros pensamos que nuestros hijos aprendan, o sea, en tema de cultura también. O sea, ahí es un poquito complicado, nuestros jóvenes pierden, a veces llegan a tener vergüenza de hablar nuestro propio idioma y tal vez nuestro vestimento, entonces... Todo lo que vemos aquí está construido a base de minas. Ha sido un esfuerzo comunitario, un esfuerzo de los padres y madres de familia para que puedan venir nuestros hijos a estudiar aquí. Aunque el gobierno ecuatoriano, teniendo la obligación de construir aulas, de dotar de docentes, de dotar de todo lo que es materiales de enseñanza, no lo ha hecho. Entonces, hoy también estamos en ese proceso de lucha. Sinceramente me parece bastante de admirar toda esta guardia indígena por lo que está luchando, a pesar de haber ganado ya la causa contra la minería, que esto ya es una gran victoria para el pueblo indígena de los Cofanes Sinangoe, pero me parece de admirar que aún sigan luchando por preservar su territorio, por también la caza furtiva ilegal y mantener también todo lo que es los árboles que son parte de su cultura cofán. Y hasta aquí ha durado el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo. Nosotros seguiremos con los vídeos de Ecuador y lo de siempre, dale like, suscríbete, compártelo y comenta siempre con respeto. Nos vemos en el siguiente.